gente, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo y de mucho trabajo, bueno, estoy acá en el taller y como no podía ser de otra manera, quería hacerles un recorrido por el taller que todos ustedes vieron crecer y que empezó allá en el fondo de mi casa, y este va a ser una especie de blog, y a su vez les voy a mostrar y les voy a contar para qué diseñé mi taller, con qué objetivos y cuál es el método que tengo de trabajo y bueno, muchas de las cosas que tengo acá hechas, ustedes las vieron, están en mi canal. Así que bueno, les agradezco por estar acá, les pido que si les gusta el video que estoy haciendo o el material que yo comparto, que se suscriban y bueno, los espero siempre acá en el canal. Este va a ser un video distinto, pero bueno, acá les presento el taller de Nafta y Fuego. El taller yo lo creé como una especie de extensión mía, un lugar donde yo pueda estar. En principio fue un taller que hice a modo de hobby, y hoy es una empresa, se transformó en una empresa y tiene las características de un taller pequeño del cual saco algunos productos y producción. La idea mía es, en este video, es mostrárselos y contarles cómo fue creciendo, porque la verdad fue muy difícil. Empezamos, son 50 metros, es un edificio en esquina, es un taller, un local en esquina, que eso es muy complicado para lo que es taller. Y lo mismo pasa con las ventanas, que es algo que si vos necesitas paredes para colgar cosas, para poner herramientas, para poner estanterías, te complica muchísimo. Yo traté de minimizar y de ajustar la menor cantidad de scrap, de cosas que uno va guardando, de pintura y de demás cosas. Así puedo tener el mayor espacio de trabajo posible. Y otra cosa que tengo en este taller es un taller urbano, está en una ciudad, y eso hace que el ruido del entorno se meta mucho y a veces un poco molesta y un poco cansa. Así que bueno, ya les conté a modo de anticipo cómo es la cosa, cómo se creó este taller, y ahora se los voy a pasar a mostrar para que lo vean. Bueno, el mío es un taller lo que se conoce con un diseño de isla. ¿Por qué isla? Porque en un rectángulo y con un pasillo que lo circunvala, tenemos un centro que vendría a ser la isla, y en este caso la isla es una mesa de soldadura o mi mesa de trabajo donde yo fabrico todas las cosas. Está, si fíjense, totalmente limpia para poder usarla rápidamente, porque ya les dije, este es un taller muy chico y tuve que ajustar todo. Acá está la primera, y esta fue una mesa que está en mi canal de YouTube que hice primero, y después agregué esta con las rayitas para hacer digamos, las alineaciones de las cosas. También tengo los accesorios, y acá tengo este soporte para la torcha, y acá tengo la morsa, que es lo único que molestaría en el caso de que esto fuera plano. Uno de los productos que yo hago es una prensa que entra exactamente acá de una tirada, con lo cual yo minimizo los tiempos para lo que es la fabricación de ese producto. Y fíjense lo que le puse acá al costado, que me parece muy cómodo y muy útil. Es esto para soportar las amoladoras y las distintas prensas y cosas que yo uso acá. O sea, yo trabajo acá, camino alrededor a modo de isla y ahí sueldo todo. Bueno, en un diseño de isla tenemos que tratar de que todo esté en los alrededores. Como les conté, esta es una esquina y tiene algunas condicionantes. Por eso yo tuve que tapiar lo que sería la vidriera, o sea, taponarla con MDF, o acá en este caso usé OSB, y por eso puede agregar un poquito más de espacio para apoyar, porque ahí es donde está todo y vos tenés que tener el centro bien prolijo y bien limpio para poder trabajar. Así que, bueno, les sigo mostrando los elementos que tengo en el taller y cómo los uso. El taller tiene allá una saliente. Esa saliente es donde están los baños y la cocina. Yo la aproveché en este espacio que se genera acá, este rehundido, vamos a decir, para poner el CNC de media chapa. Este CNC, yo después les voy a mostrar en un video nuevo que estoy terminando, cómo hice para fabricarlo y las evoluciones que tuvo. Pero fíjense que justo que está el espacio y coincide con la entrada, así que a veces esto me genera, principalmente este cuadrado que tengo acá, el tablero,
un problema. Pero bueno, lo estoy tratando de solucionar, es un taller chico, es lo que tengo. Así que acá tenemos el compresor, es un compresor de 2 cilindros, trifásico, que tiene 200 litros y es lo que me permite tener todo el anillo, que ustedes lo vieron, está en el canal de YouTube, cómo lo hice, todo el anillo y que alimenta sin ningún tipo de inconveniente cuando tengo que hacer cortes de plasma acá con el CNC. Allá la bandera argentina y acá la fuente de plasma que es una RMB de 60 amperes. Para lo que yo tengo que hacer acá en el taller me viene 100 puntos. Allá están las prensas, careta, un matafuego como corresponde y este es el único lugar que vendría a ser que está fuera de lo que es la isla. Así que estamos ahí justito. Bueno, esta pared gris, que sería la pared institucional que tiene la marca del taller y demás, tiene sobre ella el mayor espacio de espalda, vendría a ser, para poner todas las cosas. Entonces, vamos a tener las estanterías, unas estanterías chicas. Fíjense lo apretado que está todo. Y ahí tenemos las cajas con los tornillos, algunas piezas que se usan para hacer prototipos. Acá también tenemos, y acá tenemos todas las piezas de las máquinas que ya están listas para fabricación. Acá arriba tengo armado todo lo que no uso muy seguido. Y ahí me quedaron algunas piezas de carpintería de que sigo teniendo y las tengo ahí. Acá la heladera, obviamente con la cerveza. Y abajo las máquinas más pesadas, que son las que menos uso, y piezas que estoy armando acá. Este es un taladro antiguo que me ha regalado un amigo, que era del abuelo. Es industria argentina y está acá con su morsa. Esta mesa la voy a tener que cambiar prontamente. Y ahí tengo los taladros. En esas cajas son de la marca Hilti. Del mismo modo, acá tenemos unas extensiones y escuadras que se usan acá, en la mesa de soldadura. Con los accesorios que siempre tengo, que son estos y otros más, que bueno, los tengo ahí. Así que eso es la espalda institucional por el color gris, que tiene un color distinto. Fíjense, todo el resto está blanco. Y acá tengo un tornito. Este torno, lo han visto en algunos proyectos, es un torno chino, de una marca genérica china, KLD. Ahí se ve. A ver si hace zoom. Sí. Ahí se ve. Es un motor, tiene fresadora también. Así que acá abajo le hice un mueble. Este mueble está móvil para poder limpiar. A ver si se puede ver. Ahí está trabado, pero bueno, ese es un mueble móvil. Y acá tengo todos los elementos y también tiene para poner acá una trabita y acá otra trabita. Y acá tengo todos los accesorios que se usan para lo que es torno y la fresadora. Acá están todos los accesorios y todas las herramientas. Fíjense, acá están. Bueno, entonces acá tenemos todo lo que es el mueble que abastece a todo lo que es el torno y el taladro. Fíjense, todo muy cerquita, con un espacio acá en la isla para trabajar y si es necesario apoyar ahí. La idea es, este es un taller chiquito, lo ajustamos y lo trabajamos lo mejor que podemos. Bueno, del mismo modo que hice el anillo de aire que tiene el taller todo alrededor, tiene un anillo de electricidad con sus circuitos correspondientes. Tiene lo que es 220, tiene 380, pero fíjense que pasa todo abajo contra la pared con caños plásticos, todo puesto a tierra, todo polarizado, y eso me permite tener la cantidad de tomas suficientes para poder conectar todo. E incluso allá, a ver si lo podemos mostrar bien, allá tenemos lo que es un tablero de 110 volts para máquinas que vienen de otro país, de Estados Unidos, que nosotros acá en Argentina tenemos 220, y que está hecho para enchufar ahí. O sea, fíjense cómo está el anillo de 220, allá abajo está el anillo de 380 para enchufar el plasma y también para enchufar el compresor. El taller va creciendo a medida que yo voy haciendo máquinas y que voy necesitando algunos procesos nuevos que se vayan creando. Por ejemplo, ustedes lo vieron, está en mi canal, la prensa, y ahora incorporé una roscadora eléctrica
para un proceso que estoy haciendo de una máquina nueva que estoy fabricando. También esa la fabriqué yo y ahora se las muestro. Esta es la roscadora que yo les decía, es una roscadora eléctrica que tiene un motor de 1 HP y te permite roscar cualquier cosa hasta 33, me parece, o 32, M32 métrica 32. Y acá tiene la mesa, que yo la hice en chapa de 1/4, con sus agujeritos roscados para poder usar en ella, y esto es a modo de blog, este tipo de agarres. Es el mismo agarre que yo uso acá, lo puedo usar acá para sostener todo lo que yo necesite roscar. Así que cuando tengo que trabajar haciendo roscas, suelto las ruedas, me traigo la máquina, la pongo en un lugar cómodo y me pongo a roscar. Bueno, como les decía, esto es un blog. Así que si ustedes se acuerdan de mi canal, tengo un video de esta soldadora. Esta soldadora ya la tengo hace muchos años y también tengo una TIC. Todo es de la marca RMB, del mismo modo que el plasma que está por allá atrás. Así que bueno, fíjense todos los videos que pueden ver. Cuando hice eso, el review que le hice a esta máquina, a esta soldadora, y hay muchas cosas más. Tenemos la mesa, tenemos la prensa, que también esta es una prensa que hice hace un tiempo y que la uso para plegar. Acá hice un conformador especial que lo fabriqué cortando pieza por pieza en el plasma que está ahí y soldándolo. Eso a mí me permite hacer cajitas, distintas cajas, y bueno, esto ya tiene uso. Fíjense el uso que tiene y cómo yo acá tengo todo ordenado. Tengo también esta lijadora de carrusel, todo con la marca BSM acá, y ahí tengo más, y ahí abajo tengo el tacho que saco. Fíjense que todo está así, apretadito. Acá saco cuando necesito el agua y después lo vuelvo a guardar y sigo trabajando. Tiene que estar todo ordenado porque es un taller, como podrán ver, muy pero muy chico. Y yo acá, lo que todo el mundo usa para madera, lo uso para metales, para recortes, y guardo lo mínimo indispensable. Acá apilo piezas de máquinas que ya están fabricadas. Todos los diseños que ustedes ven de los productos que yo hago están hechos acá en el taller. Y para eso tengo una notebook muy simple con un monitor adicional que me permite hacer los dibujos en Fusion 360, que es el programa que uso para el modelado. Y también tengo una impresora 3D donde hago las pequeñas piezas y después mando todo afuera del taller. Este taller, para los que, bueno, si no lo entendieron todavía, es un taller de prototipos. Es un taller que nos permite fabricar piezas primeras y después hacer un proceso para poder seguir haciéndolos en otro lado. Así que bueno, ahora les muestro el espacio de diseño chiquitito, como todo lo que está acá en el taller, muy justito, tiene que estar muy ordenado. Bueno, acá tengo el espacio de diseño, el espacio tipo escritorio que tengo, donde están los cargadores de las 3 marcas que tengo, que es DeWalt, que es 110 volt, así que tengo que usar acá el tablero. Y acá tengo Bosch y Hilti, con el accesorio para las 4 amperes. Después tengo mi notebook, que es una notebook chiquita, simple, conectada a un monitor para poder trabajar más cómodo. Y acá tenemos la impresión 3D, que nos permite hacer los distintos prototipos. Y con los cajones que ustedes vieron en el mueble, ese mueble que también está en mi canal de YouTube, ahí también todo perfectamente ordenado. El único tacho de basura, recortes de chapa, que son las que uso para recortar y hacer piezas allá. Y una cosa que tengo son muchas cintas. Acá hay 1, 2, 3, 4, hay una por allá, acá, 5 y allá también hay 6. ¿Por qué? Porque cuando ando caminando por el taller y necesito medir algo, no tengo que andar yendo de acá para allá. Hago así y ya tengo una cinta métrica. Así que eso es un método de trabajo que tengo. Y bueno, está todo muy justito. Acá tengo también un calibre de altura que uso para lo que es las piezas con este mármol que está acá. Así que bueno, creo que les mostré el taller para que lo vean, para que lo conozcan y si les gusta lo puedan replicar, pero siempre ordenado. Acá también tenemos las herramientas de mano, todo muy prolijito. Fíjense cómo está. Bueno, ahora en un rato nos vamos a poder hacer algunas cosas y tengo como metodología de trabajo que una vez que termino de fabricar, limpio. Entonces yo me voy y el taller queda así. Vuelvo y el taller está así esperándome, listo
para empezar a trabajar. Bueno gente, les mostré el taller, les mostré rápido, así un vuelo de pájaro como se le dice, de cómo está, sin tanto espamento, de cómo es el taller de nafta y fuego. Y cómo lo armé todo yo, porque está hecho desde el aire, las máquinas, el orden, el CNC, todo hecho acá, todo hecho por mí y todo ordenado, porque la idea es trabajar prolijo, ordenado, para que el tiempo que sea acá sea placentero, estemos acá sea placentero. Así que gente, nos vemos en el próximo video y bueno, gracias. Y si les gustó esto, les dejan un like, lo comparten a gente amiga. Nos vemos en la próxima. Chao.